Ya entramos al mensaje, Biblia, papel y lápiz. Queremos comenzar con un estudio, aleluya, nuevo de la palabra de Dios, llamado Los enemigos del cristiano. Escuche, ¿cómo se llama este estudio que queremos compartir? Se llaman Los enemigos del cristiano. Hoy vamos a tocar la primera parte. Va a ser un estudio largo, porque cuando comencé a estudiar este tema me di cuenta que habían varios enemigos que el cristiano tiene, aleluya, en este andar de la vida cristiana. Hay muchos enemigos que tenemos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Y yo quise tomarme el tiempo para llevarlo paso a paso, punto a punto, aleluya, estos enemigos, aleluya, del cristiano. Bendito sea la gloria del Señor. Y usted me puede preguntar en esta hora, hermano Manuel, ¿es que nosotros tenemos enemigos? Bueno, yo no tengo enemigos que yo ande buscando enemigos, que yo ande peleando con alguien, que yo ande buscando problemas con las personas para que se hagan enemigos míos. Yo no ando buscando enemigos, pero sí hay enemigos que ellos mismos se hacen enemigos nuestros. Aleluya, como vamos a ver la definición de la palabra enemigo. Y estos enemigos, mi hermano, gloria a Dios, como vamos a hablar de enemigos, tenemos que ver la definición, lo que significan enemigos. Dice el diccionario, aleluya, que un enemigo puede ser algo o alguien que resulta contrario o antagónico. Escuche bien, esto es lo que significa un enemigo. Puede ser algo o alguien que resulte contrario o antagónico. También dice que la enemistad surge por un desacuerdo extremo. Es alguien o algo que te odia y te llevará siempre la contraria. Es decir, un enemigo, la última definición que aparece en el diccionario que pudimos contactar, dice que es un enemigo, alguien que se opone. Es un opositor. Un enemigo es un opositor. Alabado sea el Señor. Y en este caso, en el cristiano, el enemigo, el opositor, es algo que levanta ahí el enemigo para que usted y yo, hermano, no tengamos relación espiritual con nuestro Dios, para que usted y yo no tenga una vida como debe de ser delante de la presencia de Dios. Ese enemigo se levanta para oponerse, aleluya, para que usted reciba la bendición del Señor, aleluya, para que usted reciba el crecimiento espiritual. Se opone este enemigo para que usted no tenga relación personal con Dios. Este enemigo se opone, aleluya, para que usted viva una vida descuidada, apartada, para que usted no esté preparado para cuando Cristo venga, para que usted no esté preparado cuando la muerte venga. Eso es un enemigo, algo que se levanta en oposición, algo que te odia, algo que no quiere verte bien, no te quiere ver bendecido. Eso es un enemigo. Y los cristianos tenemos enemigos. Hay varios enemigos que tenemos los cristianos, que son enemigos que hermano, aleluya, esos enemigos se oponen para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que estar preparados. Primeramente tenemos que conocer a esos enemigos para poder contrarrestarlo, para poder, hermano, aleluya, resistirlo, para poder vencerlo en el glorioso nombre poderoso de Jesús. Porque si usted no conoce a su enemigo, hermano, usted no va a poder identificar cómo ataca, por dónde ataca y cuáles son los instrumentos que él está usando para desanimarte, para destruirte, para pararte en la obra del Señor, aleluya, detenerte. Gloria al Señor, y que tú no avances, que tú no prosperes espiritualmente hablando. Esos enemigos nosotros tenemos que conocerlos. La Biblia nos habla de varios de estos tipos de enemigos, pero tenemos que conocerlos. Y para poder, hermano, aleluya, vencerlo, nosotros tenemos que estar con las armaduras que el Dios nos provee. En la palabra de Dios encontramos armadura del cristiano que el Señor los provee. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Mire cómo dice: pues aunque andamos en la carne, mire cómo dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, en este cuerpo mortal andamos, dice, no militamos según la carne. O sea que nosotros no nos guiamos conforme a los deseos de la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Las armas del cristiano no son carnales, porque con estos enemigos se tienen que vencer solamente con las armas del Señor, las armas espirituales, solamente así. Aleluya, sigue diciendo el pasaje. Sino poderosas en Dios
son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Oiga cómo son las armas que el Señor nos ha provisto. Dice que son poderosas para destrucción de fortaleza. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo nosotros tenemos, aleluya, que vencer esos deseos de la carne. Cómo nosotros tenemos que pelear contra ese enemigo, sabiendo que nuestras armas son espirituales, son de Dios, aleluya. Y Efesios capítulo 6, en la traducción lenguaje actual, Efesios capítulo 6, verso 10 dice el texto: en el nombre de Jesús, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé la fuerza necesaria. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no tenemos lucha contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por tanto, protéjanse. Me gusta esta palabra, protéjanse. Los cristianos tenemos que estar protegidos, y protegidos es con la armadura de Dios, para poder derrotar, para poder vencer, para poder tener victoria, para poder, aleluya, seguir adelante en el Señor contra todos estos enemigos que se meten al evangelio para querer destruirlo. Estos enemigos que van en contra de tu relación con Dios, de tu crecimiento espiritual, de que tú estés bien delante de la presencia del Señor. Dice, protéjanse con toda la armadura completa. No dice una parte. Ese es el problema, que los evangélicos de hoy, muchos de ellos son, hermanos, personas que no tienen victoria en Cristo Jesús. Hay evangélicos que hay momentos que están bien, momentos que están mal. Son como la marea, suben y bajan. Hay momentos que están arriba y hay momentos que están abajo. ¿Por qué? Porque no se toman toda la armadura de Dios, porque no se protegen con la armadura de Dios, porque no toman la armadura que Dios te ha dado, las armas que Dios te ha dado. Aleluya. Dice el verso 14: manténganse en alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla, que su confianza en Dios los proteja como un escudo, y apaguen las flechas encendidas que arroja el diablo. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Y amado hermano, y hoy en esta primera parte del mensaje, los enemigos del cristiano, hay muchos enemigos, pero yo quiero tocar nada más el primer enemigo, la primera parte. ¿Sabe cuál es el primer enemigo? La primera parte. El primer enemigo que vamos a tocar esta tarde se llama tu carne, mi carne. Aleluya. Y este enemigo, hermano, nuestra propia carne. Este enemigo es uno de los enemigos más difíciles de combatir, de pelear contra él, porque está con nosotros, está en nosotros, camina con nosotros, anda con nosotros, duerme con nosotros y no se despega de nosotros jamás. La carne, alabado sea la gloria del Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, que haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Pero ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo, de ti mismo, porque el primer enemigo que nosotros tenemos que tener cuidado somos nosotros mismos. Y cuando hablamos de nosotros mismos, estamos hablando de la carne. Estamos hablando de la carne. La carne con sus pasiones, la carne con sus deseos. Alabado sea el Señor. Cuando definimos la palabra carne en la que estamos hablando, ese es el primer enemigo que hay que vencer. Aleluya. Cuando definimos la palabra carne, no estamos hablando tan solamente nuestro cuerpo físico. Estamos hablando de la naturaleza humana. Esa naturaleza que fue corrompida por el pecado. Alabado sea la gloria del Señor. Esa naturaleza humana esa naturaleza humana pecaminosa, que no fue creada por Dios, porque Dios no creó al hombre corrupto, perverso, malo, con deseos carnales. Dios creó al hombre, aleluya, con un cuerpo, aleluya,
correctamente, perfecto al inicio. Génesis capítulo 1, verso 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. El Señor, aleluya, hizo al hombre a su imagen y semejanza. En el verso 27, para que no quepa duda, en el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó al hombre a la imagen de Dios. Hizo un cuerpo incorruptible, un cuerpo perfecto, pero ese cuerpo fue corrompido. ¿Fue corrompido por quién? Fue corrompido por el diablo. Cuando engañó a quién? A Adán. Cuando engañó a quién? A Eva. Satanás engañó a Adán y a Eva para que este cuerpo, amado hermano, aleluya, desobedeciera al Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea la gloria del Señor en esta hora y para siempre. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se da cuenta, mi hermano, la naturaleza humana, aleluya, que está en pecado. Esa naturaleza es el primer enemigo que estamos enfrentando nosotros los cristianos. Ese enemigo es un enemigo que a diario tenemos que estar peleando contra ese enemigo. Alabado sea la gloria del Señor. Y es nuestra propia carne. Escúchalo bien. En la Biblia encontramos varias características de la carne, y lamentablemente estas características son características que van, hermano, en contra, negativa, totalmente. Alabado sea el Señor. Y la primera característica que encontramos en la Biblia es que esta carne es débil. ¿Cómo es esta carne? Te pregunto. Es débil. Escuche, la carne es débil. ¿Qué dice Mateo capítulo 26, verso 41? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando dice el Señor velad y orad, la palabra velad es estar constantemente despierto y de guardia y en oración, aleluya, constantemente. Gloria al Señor. Dice: para que no entre en tentación. Cuando dice no entre en tentación, no significa que no vamos a ser tentados. Significa que cuando entremos a la tentación, aleluya, y somos tentados, no seamos vencidos por la tentación. Aleluya. Nos dice velar y orar para que no sea vencido de la tentación. Sigue diciendo el verso: porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Eso es tremendo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? La carne es débil. La carne es vulnerable. La carne es algo que se deja llevar. Los enemigos atacan con la satisfacción sexual, los deseos de la carne, y nos presentan cosas para que la carne pueda activarse. Alabado sea el Señor. Y dice el texto que la carne es débil. Pero note algo muy importante. Quiero explicarle esto, porque yo he escuchado personas decir: hermano, es que todo, es que la carne es débil. Dice, usted ha visto personas que fallan, que pecan, que le fallan a Dios y cometen tantas cosas, y dicen: es que la carne es débil. Mire, una cosa es pensar o entender que la carne es débil. Una cosa es decir, la carne es débil, y otra cosa es ser un sinvergüenza. Porque hay personas, aleluya, que utilizan decir esta frase, la carne es débil, para ser un sinvergüenza. O sea, para pecar deliberadamente, para caminar la cáscara de banano en la bolsa, sacársela, tirarla, hermano, y caerse en la misma cáscara y volverla a recoger y echársela a la bolsa. Utilizan esta frase, la carne es débil, como para cometer pecado a diestra y a siniestra de manera deliberada. No, una cosa es que la carne es débil y otra cosa es que tú seas un sinvergüenza. Yo te pregunto, ¿eres débil o eres sinvergüenza? En esta tarde yo te pregunto, aleluya, vuelvo a repetir esta palabra: ¿eres débil o eres un sinvergüenza? Qué tremendo, alabado sea el Señor. Cuando la palabra de Dios dice que la carne es débil, ¿a qué se refiere? Significa que no tiene la capacidad por sí misma de hacer lo que agrada a Dios. Cuando dice que es débil, esto significa que la carne no tiene la capacidad por sí misma de agradar a Dios.
necesita la ayuda de Dios, necesita la fuerza de Dios, necesita el poder de Dios, necesita lo espiritual para poder, hermano, aleluya, agradar a Dios en esta carne. Porque ella es débil en ese sentido. Pero hay gente que dice que es débil como para un pretexto. Este es un pretexto que utilizan para cometer abominaciones, maldades y pecados. La otra vez vi una ilustración de unos hermanos, diáconos de una iglesia, saliendo del culto. Uno tenía una debilidad. Dice, él decía constantemente, tengo debilidad, tengo una debilidad. ¿Y cuál era la debilidad? El cigarro. Y cuando pasó por una cantina, se metió a la cantina y compró un cigarro del cantinero y empezó a fumar cigarro. Pero este no se fijó que detrás de él venía el segundo diácono. Y cuando el segundo diácono lo ve en la cantina fumando cigarro, le dice, hoy, si tú eres el primer diácono, ¿qué es eso que está fumando? Y venimos de la iglesia y venimos del culto, ¿por qué está fumando? Y le dice el primer diácono, no, hermano, venga para acá, hermano, voy a explicarle. Es que esto no es, esto que estoy haciendo ahorita es una debilidad. Yo tengo una debilidad, mi hermano. Es una debilidad que yo tengo. Hermano, todos tenemos debilidad, dice. ¿Acaso es que usted no tiene debilidad? Le dice. Entonces el segundo diácono le dice, dice, ya que estamos hablando de debilidades y toda la cosa, confesar, pues yo tengo una debilidad también, hermano. Entonces dice el diácono, ya la hice, dice el diácono. Hermano, ¿y cuál es su debilidad? Mi debilidad es el licor, dice. Que a veces me llama la atención tomar licor, dice. No se preocupe, hermano, le dice el primer diácono. Aquí el cantinero nos puede ayudar en eso. Pidió una copa ahí y le dio al hermano, uno fumando y el otro bebiendo licor. De repente pasa un hermano dentro de la iglesia que no era diácono, era miembro de la iglesia. Y comienza y mira al diácono, primer diácono, segundo diácono, bebiendo guaro y fumando, aleluya, cigarro. Y este miembro dice, ¡ay! ¿Qué están haciendo? ¡Qué barbaridad con ustedes! ¿Por qué están fumando el primer diácono? ¿Por qué está bebiendo el segundo diácono? Y hace poco estaban en el púlpito, hace poco estaban en iglesia, acabamos de venir de la iglesia. ¡Qué barbaridad! Y le dice el primer diácono al segundo diácono, hoy vayamos con el mismo cuento también a digámosle de la debilidad. Y lo llamaron, no, hermano, venga, no se preocupe, hermano, le dice, esta es una debilidad que nosotros tenemos, esto no es nada malo, es una debilidad, dice, como mucha gente dice eso, debilidad, tengo debilidad, es una debilidad. ¿Es que acaso usted no tiene debilidad? Le dicen. Y aquel miembro le dice, mi hermano, ya que estamos en esto de las debilidades, de confesar, le dice, yo sí tengo una debilidad, le dice. Y dice el primer diácono, ya le hicimos, le dice al otro, ya nos sacó de esta, ya no le va a decir a nadie, ya le hicimos. Entonces, hermano, le dice, cuéntenos, ¿cuál es su debilidad? Dice, la debilidad que yo tengo es esta. La lengua, que todo lo que miro, yo lo digo, que todo lo que miro, lo divulgo por toda la congregación. Y hoy le voy a decir al pastor que el primer diácono está fumando, que el segundo diácono está bebiendo guaro. Hoy le voy a contar a todo el mundo y todo el mundo se va a dar cuenta para que lo pongan en disciplina. Mire, mi hermano, no podemos, hermano, decir que porque somos débiles, que porque la carne es débil, le voy a dar rienda suelta a la carne. No podemos nosotros darle rienda suelta a la carne. Alabado sea el Señor. El espíritu está presto, la carne es débil, claro, así dice el texto, así dice el pasaje, pero no debemos de darle rienda suelta a esta carne por nada. Entonces, la primera característica de la carne es que es débil, pero por esa debilidad no significa que vamos a andar dándole rienda suelta y fallando y pecando y deslizándonos. No, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos buscar a Dios, necesitamos, hermanos, pedir la ayuda de que solamente Dios lo puede hacer en nosotros. Número 2, segunda característica de la carne es que en nuestra carne no mora el bien. Oiga, en nuestra carne, escúchelo bien, en nuestra carne dice, no mora el bien. Bendito sea la gloria del Señor. Romanos capítulo 7. Vamos a leer del verso 14 en adelante. Escuche lo que el apóstol Pablo enseñó. Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando Pablo dice que es vendido al pecado,
fue cuando la transgresión de Adán y Eva, ahí fue vendido al pecado. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, en él estaba hacer el bien. Dentro de su interior, su espíritu quería agradar a Dios, pero la carne hacía otra cosa. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto en la iglesia le ha pasado? Hermano, es que yo quería hacer la voluntad de Dios, es que yo quería hacer el bien, es que yo quería portarme bien, es que yo quiero agradar a Dios, pero la carne es débil, la carne no me deja. ¿Sabe por qué no te deja la carne? Porque en nuestra naturaleza humana opera una fuerza que nos conduce al pecado y a la muerte. Vuelvo a repetir, en nuestra naturaleza humana opera una fuerza que nos conduce a la muerte, aleluya, y al pecado. Bendito sea la gloria del Señor. Verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Oiga, en la carne no mora el bien. Ese es un enemigo mortal, un enemigo mortal. Dice, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que esta carne no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere servir a Dios. Esta carne no quiere orar en la noche, no quiere hacer vigilia, no quiere orar en la madrugada, quiere estar dormida, roncando como locomotora, quiere estar, hermano, no quiere ayunar esta carne, quiere comer atacate Matías, que esto no hay todos los días, y para adentro Macario, que esto no es diario. La carne, hermano, es terrible. Verso 19, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba batallando, Pablo estaba luchando. Es lo que nos está enseñando a nosotros, que nosotros, aunque estamos en este cuerpo, aunque estamos en esta carne, no significa que nos vamos a dejar dominar de ella. Aunque es débil esta carne, no significa que vamos a hacer lo que la carne diga. Pablo peleaba, Pablo luchaba, Pablo clamaba y decía, ¿quién me podrá librar de esta carne? ¿Quién me podrá librar? Es un enemigo fuerte, mortal, un enemigo, hermano, potente. Alabado sea el Señor. Aleluya. La otra característica es que la carne piensa en las cosas de la carne. ¿En qué piensa la carne? En las cosas de la carne. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Estamos leyendo el pasaje, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Se da cuenta que hay dos naturalezas. En el cristiano hay dos naturalezas. Naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Yo te pregunto, ¿a cuál de los dos le da de comer más tú? Otra característica de la carne es que la carne lleva un constante enemistad contra Dios y se hace amigo del mundo. La carne es enemiga de Dios y amiga del mundo. Romanos 5:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad, oiga, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. Otra característica de la carne es que no puede heredar el reino de Dios. Todos los que viven conforme a la carne, escuchen que todo lo que hemos estado hablando no significa que vamos a darle rienda suelta a la carne. Lo que estamos hablando es que hay una lucha constante, hay una guerra mortal, hay, hermano, un enemigo fuerte que tenemos que vencer, y es nuestra propia carne. No puede heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pregunta, ¿cómo se manifiesta la carne? Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, se dan a conocer. ¿Cómo podemos saber que alguien anda en la carne? Cualquier evangélico, cualquier cristiano que anda en la carne. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celo. Todas aquellas congregaciones que hay pleito, que hay celo, que hay ira, que hay contienda, que hay disensiones, que hay herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de que los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. ¿Se da cuenta? Y Romanos capítulo 6 verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se da cuenta, hermano? Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es para el cristiano que está regenerado, que tiene nueva vida, que no se deja guiar por los deseos de la carne. Con Cristo, dice Pablo, estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual amó y se entregó a sí mismo. Romano dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que hay un mandamiento que nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. Nosotros no tenemos que proveer para los deseos de la carne. O sea, llevar una contraria también contra estos deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne. ¿Cuántos evangélicos hoy no atienden a este mensaje? No hacen caso a la palabra y están proveyendo constantemente a los deseos de la carne. Esta carne que nosotros cargamos es un enemigo feroz, es un enemigo mortal para tu vida cristiana. Si nosotros no sujetamos esta carne, Pablo primero habla de la pelea, de la lucha que hay entre la carne, aleluya, que hay en nosotros. Pero luego dice en Romanos capítulo 8 verso 28, creo que es el pasaje: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta que nosotros como creyentes tenemos que pelear, batallar, luchar en contra de estos deseos de la carne, y no permitir que la carne nos gane la batalla, que no permitir que la carne nos haga perder la bendición del Señor, hermano? Porque esta carne te puede llevar a perder tu bendición. Los deseos de la carne te pueden llevar a la condenación. Los deseos de la carne te pueden llevar a una pérdida de tu salvación. Puedes perder la salvación por darle rienda suelta a los deseos de la carne. Por eso es que Pablo decía en 1 Corintios 9:27, aleluya, él decía que golpeaba su cuerpo, lo golpeaba su cuerpo constantemente y lo ponía en servidumbre, porque no vaya a ser que yo, siendo heraldo para otro, yo venga a ser eliminado. Lo que Pablo hacía constantemente es pelear con esta carne y darle lo contrario. La carne le pedía mundo, la carne le pedía vanidad, la carne le pedía entretenimiento, la carne le pedía solamente maldad, carne, deseo carnal. Pero Pablo no le daba rienda suelta a la carne, sujetaba la carne. Pablo golpeaba su cuerpo, dice, golpeaba su cuerpo. Este mensaje tiene que ayudarnos a nosotros. Usted que anda en la carne, usted que no se ha forzado más, usted que no se ha forzado más por someterse a Dios, porque le da más rienda suelta a la carne. Usted que no crece en su vida espiritual, porque su tiempo no la pasa buscando de Dios, sino la pasa, hermano, proveyendo para los deseos de la carne. Esta carne, aleluya, muchos evangélicos proveen para esta carne. En lugar de estar orando, estar leyendo la Biblia, en lugar de congregarse, están viendo películas, están viendo novelitas, están pasando en el internet, están pasando en otras actividades, en el trabajo. Alabado sea el Señor. No hay que satisfacer. Por eso que Gálatas capítulo 5 verso 16 dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu suba hacia arriba hasta las cosas de Dios, y la carne se baja hacia abajo, solo buscando lo terrenal, porque la carne no es espiritual, es terrenal. Bendito sea la gloria del Señor. Pero nos llama el Señor la atención: no proveáis para los deseos de la carne.
Muchos evangélicos pierden la bendición por pereza, perezoso. En esta carne, hermano, está llena de pereza. La carne está somnolencia, está llena de pereza, está viciada, está perezosa. La carne no quiere congregarse, no quiere ir a la iglesia, no quiere buscar a Dios. La carne no quiere leer las escrituras. ¿Por qué muchos pierden la bendición en el culto? ¿Por qué muchos no van a la iglesia? Por perezoso, por darle rienda suelta a la carne. Porque muchos de nosotros que trabajamos llegamos cansados, llegamos rendidos y queremos descansar nada más. Claro que a mí me da ganas, deseo de descansar cuando voy a la casa, pero siempre tengo una responsabilidad. Siempre me acuerdo que hay culto, siempre me acuerdo que hay que estar en iglesia, siempre me acuerdo, hermano, que yo he sido llamado, aleluya, para ministrar en iglesia. Siempre me acuerdo que yo tengo que motivar a mis hermanos, tengo que activar a los hermanos, tengo que motivarlos en el ánimo, en la fe a mis hermanos, y tengo que estar en iglesia. Es importante, porque muchos pierden la bendición por no congregarse. Hay una historia en Cantar de los Cantares, cuando el amado estaba golpeando la puerta de la casa de su amada. Le decía: ábreme, paloma mía, amiga mía, amada mía. Y aquella mujer allá adentro decía: ¿para qué me voy a levantar? Yo ya me quité la ropa, yo ya estoy en la cama, ya voy a punto de dormir. ¿Para qué me voy a levantar? Por pereza. No se levantó por pereza. ¿Sabe? De tanto estar peleando, queriéndose levantar, ¿para qué me voy a levantar? Decía. Llegó un momento que se levantó esta mujer y fue a abrirle la puerta a su amado. Pero cuando abrió la puerta a su amado ya era demasiado tarde, ya se había ido, perdió la bendición. Muchos de ustedes que me están viendo por Facebook, por las redes sociales, por internet, ustedes que me están escuchando por la radio Renovación, muchos de ustedes pierden la bendición porque por darle gusto a la carne, por perezoso, no van al culto, a veces no van a la iglesia por perezoso, por entregarle su vida y su tiempo a otra cosa, a otro entretenimiento carnal. Aleluya, esta carne no quiere estar en la iglesia, no quiere hacer vigilia, no quiere buscar a Dios, y usted está dándole rienda suelta a la carne. El pastor llama ayuno y van solamente 2 o 3 hermanos a ayunar, pero si el pastor llamara a un culto de gracia donde van a dar carne asada y pollo asado, hasta los gatos de la casa te llevas para llegar, y a toda la familia te lleva, y no falla, porque va a haber comelona. ¿Cuánta gente, hermano, deja de ir a la iglesia? ¿Cuánta gente no quiere los cultos de oración porque dice que son aburridos, porque son tristes? ¿Cuánta gente, hermano, no quiere levantarse a orar y dice que el Señor le está dando pesadilla, y dice que el Señor le quitó el sueño? Pero el Señor te quitó el sueño para que te levantes a orar, cabezón. Atiende el llamado de Dios, no para que te levantes a buscar el internet, no para que te levantes a hacer otra cosa. Dios te levanta para orar, para clamar. La carne no quiere, el cuerpo no quiere, y esto está llevando a mucha gente a la destrucción. Esto está llevando a mucha gente a perder su bendición. Cuando usted no se congrega, cuando usted no va al culto, el día que usted no va al culto, usted pierde una bendición que Dios prepara para usted. Todos los días que hay culto, cada vez que hay culto, el Señor tiene una bendición especial para cada uno de nosotros que vamos a la iglesia. Una bendición espiritual, un fortalecimiento espiritual, aleluya, nueva fuerza, nuevo ánimo, la fe se aumenta. El Señor nos da bendiciones cuando estamos en el culto, cuando estamos cultivando nuestra vida espiritual. Pero cuando tú no vas, tú pierdes esa bendición, pierdes la bendición que Dios te ha dado, porque esa bendición Dios la prepara solamente para el día del culto, para dártela a ti. Pero tú estás en otra cosa, deseo de la carne. No sea perezoso, no le dé rienda suelta a la carne, no le permita a tu carne actuar, aleluya, porque dentro de ti, dentro de mí, hay un espíritu, aleluya, que está apasionado por Dios, un espíritu que tiene hambre por la presencia de Dios, un espíritu que dice: como el ciervo que brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene hambre y sed del Señor, del Dios vivo. Dentro de ti hay un espíritu, aleluya, que busca para arriba, que busca hacia el cielo, que busca la presencia de Dios. No te dejes gobernar por este enemigo. Este enemigo es el más peligroso de todos. Vamos a estar viendo varios tipos de enemigos, pero este enemigo es el más difícil, es el más peligroso de todos, porque este enemigo te lleva a que tú pierdas la bendición. Bendito sea la gloria del Dios que hizo los cielos y la tierra.
Colosenses capítulo 3 verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hace morir, el llamado, el mandamiento es que nosotros hagamos morir lo terrenal en nosotros. Efesios capítulo 5 verso 18 nos dice que tenemos que llenarnos del poder de Dios, porque solamente llenos del poder de Dios nosotros podemos tener victoria sobre la carne. Dice el texto: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Mucha gente está embriagado en mundo, en vanidad, en libertinaje, en televisión, en entretenimiento, en cosas del mundo. Están embriagados, pero el texto dice: no te embriaguéis con vino, porque ahí hay disolución. Eso te va a terminar dando un chasco, una disolución terrible. Dice el texto: antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. En lugar de estarte llenando de la basura del diablo, de la basura de Hollywood, todos los artistas de Hollywood, mucha gente se deleita viendo las novelitas. ¿Y qué es lo que sale en la novelita? Fornicación, adulterio, malos consejos. ¿Cuánta gente llorando en la televisión? Los programas llorando. Ay, que le hizo esto. Ay, que la dejó. Ay, que no sé qué. Hay escenas, hermanos, que hacen llorar a muchos. Hay muchos evangélicos que lloran. Hay muchas cristianas que ven novelitas que lloran con la novelita, lloran con las escenas de la novela. Pero en iglesia son duras, en iglesia no lloran, en iglesia no buscan la presencia de Dios. Qué terrible. Hay un llamado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos de fornicación. No le dé rienda suelta a los deseos de la carne. No le dé rienda suelta, amados hermanos, amada hermana, iglesia del Señor. Ese es el primer enemigo que el Señor nos está permitiendo tocar el día de hoy. La carne, sus deseos, sus pasiones desenfrenadas. Aleluya. Esto lleva a que usted y yo perdamos la bendición. Como una conclusión, para concluir esta primera parte, la conclusión sería así: sabemos que el pecado mora en nosotros, y cada día de nuestra vida tendremos una lucha entre nuestra naturaleza carnal y espiritual. Pero tenemos que tener la seguridad que nuestro Dios, el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará cada día, hasta que presentemos nuestra vida delante de la presencia del Señor en gloria. Es decir, no te equivoques, todos nosotros somos una obra en proceso en la mano de Dios. Dios está trabajando con cada uno de nosotros, pero el hecho que la carne sea débil, no more el bien, y que su pensamiento y su designio es para el mal, no significa que vamos a andar conforme a la carne, porque ya lo dice Romano, que el que anda conforme a la carne, dice que hay condenación para los que andan en la carne. Dice: ninguna condenación, dice Romano 8:28, hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice quiénes son los que están en Cristo Jesús: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. ¿Tú andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu? Bendito sea la gloria del Señor. Este es el primer enemigo del cristiano: la naturaleza carnal. Cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ahí está. Tócate tú mismo. Toca tu carne. Esa chuleta, esa carne que tú tienes ahí. Esa carne, si tú le das rienda suelta a esa carne, te va a llevar a la condenación. ¿Sabe que muchos se van a perder por los deseos de la carne? Es que, hermano, es que no puedo dejar esto, dice. Es que no puedo dejar lo otro. Es que, hermano, se va a hacer difícil dejar esto. Y al final, cuando usted está rindiendo cuenta delante de la presencia del Señor, la que va a pagar los platos rotos,
de lo que hace tu carne va a ser tu alma. Porque tu alma es la que va a rendir cuenta delante de la presencia del Señor. Y tú le diste rienda suelta a la carne. La pérdida de tu alma es la que vas a escuchar en aquel día. Así que